Pues ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por haber venido. Un placer. Bueno, estamos entrando, atravesando ya el segundo año de gestión de la actual administración. ¿Qué fortalezas, qué debilidades estás encontrando en el enfoque económico, ¿no? O en el esquema económico? Las fortalezas están dadas por las cosas que claramente se hicieron bien y que ayudaron a que la Argentina, que se encaminaba claramente a una crisis, como tantas otras que hemos vivido, terminara, más que en una quiebra como país, en una situación de convocatoria de acreedores, ¿no?, para tratar de sacar de ese curso de colisión a la Argentina, y claramente eso tiene costos, ¿no? Pensar que eso no iba a costar nada no es realista. Lo que pasa es que uno tiene que comparar esos costos con los que ya vivimos después de una crisis, ¿no? Cuando uno habla del 32,9% que dio a conocer la UCA el otro día de pobreza, uno lo que tiene que decir es, bueno, sí, hubo un costo, pero ojo que en el 2002 hubo más de 50% de porcentaje de pobreza, ¿no?, culpa de entrar en una crisis. O sea, las crisis lo que tienen ¿no? Para cierto un sector, digamos, para importante de la población, no nos estábamos encaminando a una crisis, ¿no? Como que no era tan visible esa situación, ¿no?, para un sector importante. Eso es en el 2015. Exactamente, ¿no? Eso es un problema porque la gente cuando entra en una crisis y hay un caos fenomenal, la verdad está más dispuesta a pagar los costos que cuando no está en una crisis. Pero sin lugar a dudas lo mejor es no entrar en la crisis, porque eso tiene un costo social fenomenal, ¿no? Y bueno, nosotros ahora se pone mucho más difícil, el camino es más difícil, sin crisis, pero es mucho menos costoso y hay que transitarlo como se puede. Yo creo que lo que nos llevaba sin lugar a dudas a una crisis, como nos llevó las otras tantas y 20 veces de que hemos tenido controles de cambio, hemos terminado en una crisis, era el cepo cambiario. De eso salimos bien, gracias a Dios, con bajísimo costo. También se resolvió el problema del default, gracias a Dios también, porque si no hubiéramos logrado tener financiamiento internacional, lamentablemente todo esto que el gobierno tenía que pagar en términos de costos para resolver los problemas hubiera sido mucho mayor, porque no se hubiera podido hacer mucho del ajuste que se hizo en forma gradual. Pero son las fortalezas y las hemos remarcado, ¿no?, en numerosas oportunidades. ¿Cuáles son las debilidades que vos percibís? Mira, la mayor de las debilidades, sin lugar a dudas, es el tema fiscal, porque si vos le preguntás a un señor del sector productivo si hubo un ajuste gradual en el 2016, te va a decir, vos estás loco, el ajuste fue de shock, ¿no? Y no es casualidad. No es casualidad porque como el sector público no hizo ningún ajuste el año pasado, muy por el contrario, durante la gestión del ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, la realidad es que todo el ajuste lo tuvo que hacer el sector privado, o sea que para ellos no fue gradual para nada, porque tuvieron que hacer el propio ajuste para resolver los problemas de la Argentina, más el que no hizo el sector público. Te doy un ejemplo, cuando vos ves en qué bajó el gasto público en el 2016, bajó en los subsidios que nos daban a nosotros para la tarifa de servicios públicos. O sea, aún el ajuste del gasto que ellos hicieron en realidad fue un ajuste que hicimos en el sector productivo, en el sector privado, ¿no es cierto? Y lamentablemente eso es lo que vos ves que sigue hacia adelante, ¿no? Y eso es malo porque uno de los motivos por los cuales en la Argentina no han llovido las inversiones, no solamente porque tenemos que reconstruir una calidad institucional destruida, sino porque somos uno de los países, uno de los 12 países entre 190 que más exprimen a sus empresas con impuestos. Y claramente los inversores, ni los locales y los extranjeros, jamás van a poner su plata en un país que está en esas condiciones cuando tienen otros 178 países como para poder invertir, ¿no? O sea, ahí tenemos que dar muestras hacia adelante que estamos dispuestos a bajar la presión tributaria, y por lo que se vio en los presupuestos que se aprobaron, tanto para la Nación como para casi todas las provincias y los municipios, lamentablemente no vamos en ese rumbo, porque en todos,
aumenta la carga fiscal sobre el sector productivo. Bueno, volviendo a lo que decías, Aldo, decías, bueno, no hubo ajuste en el sector público, el ajuste lo hizo todo el sector privado. Pero ¿dónde se ve ese ajuste? Digo, porque la recesión en realidad fue una recesión leve este año, ¿no? 2, 3%, ¿no? Hay que ver los números definitivos, pero realmente es una recesión leve, donde si bien hubo aumentos puntuales en temas de energía, también hubo recomposición de ingresos, ¿no? Por el tema de la inflación, o sea que nominalmente también el sector privado recibió más ingresos. Bueno, el ajuste lo ves en el 2,3% de recesión, a pesar de que vos tuviste un sector de la economía que claramente tuvo un fuerte crecimiento, ¿no? O sea, hubo otros sectores que se tuvieron que caer mucho más. Lo mismo pasa con el empleo. Es cierto que el año pasado el empleo se cayó muchísimo, pero se cayó todo en el sector privado, porque el sector público aumentó la cantidad de empleados públicos el año 2016. Entonces, ahí es donde vos ves esta transferencia, ¿no? En términos de el Estado no hace ningún ajuste y por lo tanto se carga todo ese ajuste sobre un sector privado que en definitiva tiene que cargar cada vez menos, tiene que cargar una carreta que es más pesada y encima más pesada en serio, ¿no? ¿Y cómo haces, por ejemplo, decías, bueno, los impuestos en Argentina son demasiado altos? ¿Cómo haces para bajar impuestos cuando tenés un conflicto de docentes en puertas, donde no te alcanzan la plata para mantener, digamos, en este caso, un sector tan importante como el sector educativo dentro de la provincia de Buenos Aires? Claramente todo el mundo tiene que acostumbrarse que estamos en una convocatoria de acreedores y vamos a tener que ajustar nuestro bolsillo un poco todos. Ahora, acá no hay un problema de aumentarle el gasto en aquellas cosas que necesitamos y que ya está, ¿sí? Sino que lamentablemente nuestros políticos siguen aumentando el gasto en otras cosas que podría evitarse gastar, que pueden ser necesarias. Por ejemplo, la obra pública. Cuando recibió este gobierno toda la infraestructura estaba destruida en la Argentina. Lanza un programa faraónico, pero interesante y necesario, de obras públicas para recomponerlo, a mí me pareció bien. Pero luego dice, no, pero ojo porque a los jubilados hay que recomponerles sus haberes, porque si no se van a morir antes de poder cobrar las actualizaciones y la deuda, y uno dice, la verdad es que eso es justo. A partir de ahí, lo que tenés que hacer es decir, bueno, hagamos menos obra pública, hagámosla más lento, porque hemos decidido priorizar a los jubilados, y eso es lo que hacemos en nuestra casa, pero nuestros políticos no hacen en el país. Muy bien, Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Las reflexiones de Aldo Abraham sobre las fortalezas y debilidades que viene mostrando el esquema económico elegido por el gobierno para intentar enderezar la economía que se había complicado, que había entrado en una situación en la que requería un ordenamiento a través de las políticas que se habían llevado adelante en el gobierno anterior. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.